Vamos a entrar a la semana 3, evangelismo, perdón, misión y evangelismo. Y hoy vamos a ver cómo evangelismo personal debe de ir junto con el discipulado relacional. O sea, si lo ponemos en una sola mezcla, todas esas palabras, evangelismo personal y relacional, o discipulado personal y relacional, sabiendo que ya hemos visto que evangelismo y misión y discipulado no pueden ir separados. ¿Recuerdan que lo vimos en las primeras clases? No pueden ir separados. No puedes decir, yo hago evangelismo, pero no tengo discipulado. O tengo discipulado sin haber hecho evangelismo. Entonces todo va de la manita, ¿sí? Este, todo va de la mano ahí. Vamos a poner mis notas por acá para saber lo que les estoy diciendo. Ah, quiero comenzar con esta frase. Si la evangelización no es una técnica, perdón, la evangelización no es una técnica, la evangelización es un estilo de vida. No es un evento, sino una relación. Y con esa frase vamos a comenzar y vamos a basar nuestro tema. La evangelización no es una técnica, sino un estilo de vida. No es un evento, sino una relación. Si yo te hago una pregunta y quiero que los que puedan contestar puedan hacerlo. Pero ¿quién te habló primero de Jesús? ¿O quién te discipuló así de una manera muy cercana? ¿Quién fue? Como dijo el pastor Yeshua, y hubo silencio, ¿por cuánto? Por media hora. ¿Quién fue? Alguien que quiera compartir un corto testimonio. Que yo en lo personal, brother, a mí no se me evangelizó porque yo nací en el Evangelio, pero he estado caminando por diferentes doctrinas y en el transcurso del caminar, pues he estado agarrando pues conocimiento de varios pastores. Estuve en la Bautista, he estado en la Iglesia de Dios y en la Pentecostés y pues ahora aquí estoy con Casa de Oración, ¿no? Pero así que me vayan a agarrar un programa de evangelización, no. Digo, Ok, programa de discipulado, no. ok. ¿Alguien más? Uno más? Hermano Iram o hermana Alba. Hermano, directamente a mí, yo le puedo decir que Dios fue el que me habló, pero me habló por las reacciones de las gentes que yo conocí cuando asistí a la iglesia. O sea, podemos decir que fue algo sorprendente. Yo iba con un problema de casi divorcio. Por culpa de este, dile. Por culpa de y ya estábamos separados, pero a mí algo que me impactó mucho cuando yo llegué a la iglesia fue que todos estaban tan contentos que me daba coraje. O sea, yo dije, ¿por qué todos están tan felices y yo me siento así? O sea, yo necesito probar lo que ellos viven aquí. Yo quiero de lo que ellos tienen. Y fue algo que me impactó mucho. Amén, amén. Dice que el amor de nosotros es el que traerá a las personas a Cristo, ¿verdad? La manera como nos amamos es que demostramos que en verdad somos sus discípulos. Muy bien. Uno más. Uno más que quiera compartir así brevemente. ¿Quién te habló primero de Jesús o quién te discipuló más de cerca? Yo, Verónica Sí, Pastor. hermana. A mí nadie me discipuló, pero mi hermano empezaba a ir a una iglesia cristiana y empezó a llevar a mis hijos a la escuelita. Y el ver a mis hijos cómo hablaban de Dios, me empezó a llamar la atención, así en ese momento. Y por aquí cerca de la casa pusieron una célula y yo empecé a ir ahí y de ahí empecé, pues ahí empezó yo creo que mi discipulado, pero más que nada fue mis hijos, mis 3 hijos. Amén, amén. Muy bien. Bueno, vamos a compartir una pantalla. Espero que la vean. ¿Sí ven la pantalla ahí? Ok. Dice, estoy viendo que no enciende mi cámara y no sé si mi micro. A mí me habló un tío y me discipuló. Muy bien. Un tío le habló y le discipuló. Nuestro hermano Iracema Guevara.
Muy bien, hermanos. Este, sí, lo que quería lograr con esta pregunta es poder entender o darnos cuenta de que si no nacimos en el Evangelio, y venimos de otro contexto ya, sea cualquier religión o lo que sea, o sin religión, alguien nos tuvo que haber hablado de Cristo. O, como en este caso, vimos ejemplo de alguien o vimos cómo se amaban otras personas, cómo tenían esa unidad y quisimos ser parte de lo mismo, ¿sí? Vimos esa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como estamos hablando de ese tema, que el evangelismo o discipulado es personal y relacional. O alguien te habla o te mueves a través de relaciones. O es a través de una persona y a la misma vez una relación. O sea, no puede haber un evangelismo o un discipulado sin una relación. Eso nos da a entender que que el discipulado o el evangelismo no es una clase que se da los martes a las 7 de la tarde o los domingos a las 10 de la mañana. Recuerden, eso es muy bueno y necesario y eso se llama educación cristiana, en la cual ya sea el pastor o el líder que nos está enseñando cómo crecer, ¿sí? Cómo crecer. Pero el discipulado o el evangelismo, eso se da en un tiempo con el café, en un tiempo donde sirves a tu vecino, a alguien que estás compartiendo, para lograr que conozca a Cristo y a la misma vez continuar el proceso para crecer como Cristo. Entonces, el objetivo de esta clase es aprender a compartir el Evangelio de manera clara, natural y relacional, entendiendo que el amor de Cristo es el motor del Evangelio, ya lo hemos visto en las últimas dos clases, y que la meta no es solo transmitir información, sino acompañar a otros en un camino de discipulado. Mira, las generaciones de los que ya somos más grandes en el Evangelio, ¿sí? O sea, que por ejemplo, yo crecí en el Evangelio también, ah, pero que ya somos de los, no sé, que tenemos arriba de 40 años, ¿sí? Que nomás somos como 4 kilos, nomás se ven como de 15 todavía. Pero los que tenemos arriba de 40 años, nos hablaban de un evangelio con un librito, con uno de las 4 leyes de salvación o 4 leyes de no recuerdo el nombre, o un panfleto o algo que nos decían, llegaban a nuestra puerta y nos daban esa información. ¿Y qué pasaba? La gente creía, ¿verdad que sí? La gente se convertía. Y eso funcionó en su tiempo, fue la manera como los misioneros nos enseñaron a hacerlo en aquellos tiempos y funcionó y qué bueno y gloria a Dios y eso trajo muchas vidas a Cristo. Pero la realidad es que las nuevas generaciones ya no necesitan un papelito para entender. Ya no te van a creer o no te van a aceptar un papelito. Ahora las nuevas generaciones quieren ver, ¿sí? Quieren ver y quieren desear lo que tú le estás diciendo o lo que tú estás viviendo, más que lo que le hablas, más que lo que le das en un papelito, en un folletito, sino tu vida, lo que tú estás viviendo en Cristo y que eso lo reflejes es lo que las nuevas generaciones por las cuales van a creer, ¿sí? Así como nuestra hermana vio esa iglesia que vio cómo se amaban, cómo se tenían eso ahí, que estaban muy contentos, ella lo quiso, pues las nuevas generaciones es igual. Entonces, tenemos que tener claro, y lo voy a repetir toda esta clase, de que mientras hacemos discípulos, mientras evangelizamos, es mientras estamos compartiendo la vida con otros. Entonces, como dice aquí, la meta no es solo transmitir información, sino acompañar a otros en un camino de discipulado. Ok. Am, ¿Qué pasó con Jesús? Sí. O sea, la conexión que tenemos nosotros al hablar, a que alguien nos habló, a que alguien nos discipuló, o por ejemplo, algunos pueden decir mi mamá, un amigo, un maestro, o un pastor, o yo vi este grupo si me gustó, lo que sea tu testimonio, este, ¿cómo lo conectamos con Jesús? ¿Sí? Jesús, por eso le decía que me iban a dejar con las manos con piedras ahí, pero Jesús pasó más tiempo en casas, en caminos y comidas que en el templo, ¿sí? De hecho, las veces que iba al templo, ¿qué le hacían? Lo trataban de apedrear o lo corrían o le hacían algo. No era tan bienvenido como pensaríamos en el templo, pero sí estuvo en los templos, sí predicó en los templos.
De hecho, a unos fariseos les dijo, alguien mayor que el templo está aquí en medio de ustedes, ¿sí? Y casi se lo comían. Entonces, no tienen, como decía el pastor Yesho, no tiene nada de malo ir al templo. Es bonito, es agradable cuando nos reunimos todos en el templo, pero eso no nos va a hacer más santos, nada más por ir al templo, ¿sí? Ni nos va a acercar más a Dios, nada más por ir al templo, ¿sí? Porque terminamos idolatrando más el templo o los programas de la iglesia que una relación personal con Dios o una relación personal con tu vecino o tu amigo para tener una conversación que esté basada en Jesús, ¿sí? Entonces, pensando que en el templo, de hecho, nuestro evangelismo se ha convertido en, te invito al templo, ¿sí? Para que veas. Te invito al templo y te invito al templo, te invito al templo. Y estamos tan enfocados en aquellos que posiblemente quieran ir al templo y nos olvidamos de aquellos que no quieren ir al templo, pero que necesitan de Jesús. Porque hay gente que necesita escuchar de Jesús, pero no quiere nada con el templo por la mala información que tienen, por las redes sociales que ahorita nos han quemado demasiado, por los mismos cristianos que quemamos a otros cristianos porque algo pasa, sí, somos los primeros que le tiramos más tierra y más fuego y más cosas, porque, mira, este hermano cayó, qué malo, ya decía yo y que lo veía y cosas así, ¿no? Entonces, por la información que sea, no quieren ya llegar a un templo o han sido personas lastimadas por el templo, han sido personas lastimadas por los pastores, por los líderes o por alguien de la iglesia que ya no quieren saber nada, pero la realidad es que necesitan de Dios, pero no lo quieren encontrar en el templo. Y la pregunta aquí es, ¿nosotros estamos enfocados en solamente los que quieren ir al templo o estamos enfocados también en aquellos que no quieren ir al templo y necesitan a Dios? ¿Sí? Eso va a definir nuestra forma de hacer evangelismo y discipulado. Eh, como les decía, Jesús pasó más tiempo en casas, en caminos y comidas que en el templo. Y él modeló un evangelismo profundamente relacional y cotidiano. ¿Qué fue lo que les enseñó a sus discípulos por los 3 años? ¿Cómo relacionarse entre ellos? ¿Te crees que Pedro se llevaba bien con Mateo? ¿Crees que los discípulos se llevaban bien entre ellos? Nada más porque eran seguidores de Jesús. ¿O tenían sus riñas? ¿O sus pleitos? Tenían, no podían relacionarse. Unos eran odiados, otros eran rechazados, otros tenían soberbia, otros se sentían los hijos del trueno que les puso Jesús. ¿Sí? Y tenían sus cosas, pero aprendieron a relacionarse por la manera como Él les modeló y como Él les discipuló. Entonces, vamos a ver cómo el poder de las conversaciones es tan necesario en nuestra vida diaria como hacedores de discípulos. Sí, Jesús predicó muchas predicaciones, me imagino que muy poderosas y transformadoras, no lo dudo, pero no todas están registradas en la Biblia. Pero las conversaciones, ya lo hemos visto, las conversaciones que él hizo con personas claves están registradas en la Biblia. Por ejemplo, vimos de Simón, creo que vimos de Simón, cuando él llega al bote con tal Simón y Andrés y otros pescadores, y dice que predicó a las multitudes y ya, fue todo. Pero después dice que vio la barca y se subió y platicó con Simón y tuvo esta conversación y la pesca milagrosa, y al final le dijo, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, y Simón deja todo y le sigue y hay transformación, ¿sí? Esa conversación, la conversación con la mujer samaritana, donde él fue con la mujer samaritana a un lugar donde no podían ir, donde en vez de irse derechito para ahorrar tiempo, mejor preferían rodear y hacer más tiempo para no cruzar por Samaria y mucho menos hablarle a una mujer en esa cultura. Pero Jesús intencionalmente fue al tiempo que ella quería, que iba al agua, porque no iba a la mañanita de la fresca, se iba a la tarde en el solazo, y ahí estuvo para platicar con ella. ¿Y qué pasó? Ella va y regresa con todo el pueblo para escuchar de aquel hombre que le había dicho todas las cosas que ella había hecho, ¿sí? Y así vamos a ver conversaciones. En Juan 3 encontramos la conversación con Nicodemo, donde viene el famoso versículo de Juan 3:16. ¿A quién se lo dio? A Nicodemo, al maestro de la ley, ¿sí? De los maestros ahí de Israel. Todavía Jesús le dice, tú eres maestro y no sabes lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces de nuevo, también le vuelvo a repetir, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces,
esas conversaciones están registradas porque tienen poder. Tienen poder. ¿Qué conversación tú necesitas hacer con la persona clave para que haya transformación? Eso es discipulado. Eso es evangelismo. Y serán mis testigos. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Lo comparto con otros, lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿Sí? Eh, el evangelismo más poderoso, dice, no ocurre en campañas, sino en conversaciones. Hemos visto muchas campañas, yo creo que los que hayamos nacido en el Evangelio, hemos visto campañas y campañas y campañas, y después de los 500 que fueron a comer los tamales gratis, ¿cuántos regresan a la iglesia? ¿Cuántos regresan? Uno, gloria a Dios por ese uno, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Pero si tuviéramos conversaciones en vez de campañas tan grandes así, no tengo nada de malo con las campañas, pero ¿no creen que habría una diferencia? Habría una diferencia. ¿Quién fue? Bueno, ya le hice esa pregunta. El discipulado relacional nace en relaciones cotidianas, no en programas. Y como les he dicho, ¿cuántos trabajamos con personas que los vemos mínimo 8 horas al día? Así. Y podemos estar hasta de frente en frente. Bueno, aquí se dan mucho los trabajos en línea, ¿no? En las fábricas donde trabajas empacando chiles o tomates o en la fábrica de algo y pasas horas enfrente de las personas. Enfrente de las personas. Y muchas veces las personas de enfrente ni siquiera saben mi vida. No saben mi situación, no saben nada, ni siquiera que soy cristiano, ¿no? Ya como resumen de las dos clases para conectar esta nueva clase, hemos visto que el amor de Cristo es nuestro motor, ¿sí? Dios, por su amor, envió a Cristo. Y por el amor que Cristo nos tiene a nosotros, es que nosotros permanecemos, es que nosotros podemos vivir, es que nosotros podemos hacer. Dice la palabra en Juan 15, separados de mí, nada Nada pues. puedes hacer. Amén, hermana. Nada podemos hacer. Alguien que pueda leerme así rapidito, 2 Corintios 5:14. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Si no, aquí tengo mi Biblia también. También soy cristiano. Segunda de Corintios 5:14. Ah, les gané. Dice, ¿lo tienen? Si no lo leo. Amén, Porque el amén. amor de Cristo. Hermano, adelante, hermano. Sígale, sígale, hermano. No, hermano, dele, ya está ahí. Dice, porque el amor de Cristo nos contriste pensando Constriñe. esto. Constriñe, sí. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Ujú. ¿Cómo comienza? Porque el amor de Cristo nos constriñe, Nos ¿sí? constriñe. El amor de Cristo es nuestro motor a vivir, nuestro motor a seguir, nuestro día a día. Porque Él nos amó primero, nosotros amamos, ¿sí? Y vamos a desarrollar eso con esta clase, ¿sí? La verdad profunda, Jesús murió por nuestros pecados, pero aún más murió porque nos ama. Eso ya lo hemos visto. Sí murió por nuestros pecados, pero más que todo eso es por amor, porque nos ama. Por eso vino a morir, por amor. Y la respuesta natural, ese amor nos mueve a hablar. No es por obligación, sino por gratitud. Yo no comparto la palabra de Dios por obligación, porque soy el pastor y tengo que predicar, ¿sí? No. O yo no comparto del evangelio a mis vecinos porque es que ahora tengo la carga de compartir con mi vecino, ¿no? Porque ahora ya soy cristiano. No, no, no. Sino es por gratitud. Dar por gracia lo que recibís por gracia. ¿Y qué hemos recibido por gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es voz de nosotros, sino no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, por gratitud que he sido salvo, es que hago las obras. Es que hago el evangelismo, el discipulado. No lo hago para ser salvo, sino porque ya soy salvo, es que ahora lo hago. ¿Y nosotros compartimos el evangelio como carga o lo compartimos como un desborde del amor de Cristo? ¿Compartimos el evangelio por una carga o lo comparto porque estoy tan agradecido con Cristo que quiero que otros lo tengan?
porque estamos agradecidos. porque estamos agradecidos. Amén. Espero que así seamos todos, que estemos agradecidos. Am, Imagínate una madre que habla con entusiasmo de su hijo recién nacido. Nadie le va a obligar, ¿sí? Ella le van a hacer hablarlo. O si tú tienes, no sé, lo que hacen abuelitos que tengan un nieto, ¿sí? Aquí está mi cuñado, no nos deja mentir, pero mi suegro a todo mundo le enseña las fotos de sus nietos. ¿Verdad, Carlos? Van mis hijas a Guadalajara y las señoras de la tienda dice, me dijeron que yo soy la nieta de Chonito. ¿Cómo saben? No, pues mi suegro ya les enseña fotos y les dijo quiénes son y de toda la cosa, ¿no? Van los hijos de Carlos, yo creo que pasa lo mismo también. ¿Por qué? Porque los Sí, ama. Sí. ¿Mande, Carlos? sí, igualito. Sí. ¿Y quién le dice que lo haga? Nadie, le nace, le nace. ¿Por qué? Porque está agradecido con Dios por sus nietos, está agradecido porque van a visitarlo, porque están agradecidos por, no sé, algo que no voy a entender yo hasta quizá hasta que sea abuelo, no sé, pero les nace, les nace. Y nosotros, si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos conocido a Jesús y somos llenos de gozo del amor, por medio de Jesús, voy a vivir en la vida gozoso, ¿verdad que sí? Así, hermano, yo soy gozoso porque es que sigo a Cristo, hermano. Mire, esta es mi cara de felicidad y esta es mi cara de tristeza. Pero es que soy hijo de Dios, ¿no? Jesús dice que somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y la sal de la tierra da sabor, ¿sí? No somos aquellos que vamos por el mundo tapándonos los ojos para no ver. Así voy y no veo y no veo. No, somos aquellos que estamos en medio de donde se necesita ser esa sal para sanar, para restaurar, para conservar, para producir sed y hacer que la gente venga a la fuente de agua, ¿sí? Para lo que sea, pero estar ahí. Somos los que damos no somos los que damos la vida, tenemos vida por medio de Jesús y la compartimos a otros también para que tengan vida por medio de Jesús. Entonces, es por ese amor a Cristo que nos impulsa a hablar de Él. Y así es con el Evangelio. Compartirlo es un desborde de amor y gratitud, no una carga. En mi vida, en tu vida, el evangelismo nace de la obligación, porque el pastor te dice que lo hagas todos los domingos, o nace por el amor, o lo haces por el amor de Cristo, a Cristo, el amor a las personas, porque tenemos que tener amor, ¿sí? Les mandé la semana pasada un video y alguien no sé si reaccionó de risa porque si le dio risa cómo me veía o se le fue el botoncito y le puso nada más el icono de risa. Pero no sé si lo vieron, de cómo tener una lista de oración. ¿Sí lo vieron? Lo mandé por Sí, WhatsApp. sí. Bueno, si el que no lo vio lo puede ver, pero le voy a mandar otro igual, que habla de cómo tener compasión. Habla de una temperatura de alcance, cómo tener temperatura de alcance, medir tu temperatura. No tengo nada de sentimiento o si tengo sentimiento, ¿no? Y en este video se los voy a explicar, no quiero perder tiempo en esto, pero ahí lo voy a explicar muy bien, de cómo lo pueden hacer, para saber si en verdad estoy teniendo compasión por las personas o no. Si en verdad estoy teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús o no. Porque necesito tener el mismo sentimiento que Cristo tuvo. Y eso fue compasión, entre tantos. Amor por las personas. Ah, para ir entrando en el tema de relaciones, vamos a ver que el mensaje, no sé por qué aparece ese icono, pero bueno, el mensaje es más importante. Ahora tengo fireworks. El mensaje es más importante que el método. El mensaje que tú compartes es más importante de cómo lo entregas o el método que vas a utilizar. Los que han estado conmigo en clase de discipulado centrado en Jesús van a saber un poquito de lo que voy a hablar. Pero Dallas Willard, uno de mis autores que me gusta leer, dice, el evangelio que predicas va a determinar los discípulos que producimos. Entonces, para saber qué tipo de evangelio estamos predicando, hay que examinar nuestros discípulos.
Eh, yo no creo que, bueno, no sé si Jesús nos vaya a hacer preguntas cuando lleguemos al cielo, porque pues ya no es no es por tus obras, ¿no? Para que llegues al cielo, no sé. Pero si te llegara a preguntar algo, no te va a preguntar a cuántos servicios atendiste a la iglesia, ¿sí? O cuántos templos fuiste. Si nos llegara a preguntar algo, yo creo que nos va a decir cuántos discípulos hiciste, ¿sí? Y no creo que para entrar al cielo, porque como les digo, no nos ganamos el cielo por obras. Pero si nos llegara a preguntar algo, nos va a preguntar cuántos discípulos tienes. Y si él te hiciera esta pregunta en este momento y te dijera, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Uno? Gloria a Dios. ¿Dos? Gloria a Dios. ¿Tres? Gloria a Dios. Los que sean. Pero espero que estemos teniendo un discípulo en el cual estamos invirtiendo nuestra vida, en el cual estamos invirtiendo nuestro tiempo, quizás hasta nuestros recursos, para estar con Él, para estar con Él. Y muchas veces esos discípulos ni siquiera van a la iglesia todavía. O quizá todavía no han hecho la conversión de fe, la confesión de fe. Pero espero que estemos ya teniendo al menos uno. Y quizá ese uno vamos a quedar con él por 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se reproduzca en otro, porque tiene que reproducirse, tiene que multiplicarse. Tenemos que multiplicarnos. Entonces, Dallas Willard ve que él dice que el evangelio que predicamos va a determinar los discípulos que producimos. Evangelizar no es solo presentar un plan de salvación. Evangelizar no es solo presentar un plan de salvación de cómo ir al cielo. Recuerdan, creo que les comenté, a los que no les he comentado, o hemos visto este ejercicio, a los que llegamos y decíamos, no, coman a la puerta y llegamos y si mueres el día de hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Recuerden, creo que les platiqué eso ya, ¿verdad? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde vas? Ah, pues al infierno. Y sí, la Biblia dice que si no tienes a Cristo vas al infierno. Pero en realidad eso está generando solamente ese plan de escape, en el cual para no ir al infierno, solamente acepto a Jesús como plan de salvación y ya estoy en el cielo. Y vivo mi vida como la quiera vivir. Voy a la iglesia si quiero, pero ya estoy en el cielo, ¿no? Eso no es evangelizar. Evangelizar es anunciar. ¿Qué anunciamos? Que Jesús es el Rey y Señor. Entonces, el evangelizar no es solamente un plan de salvación o una salida de emergencia. Evangelizar es anunciar el evangelio del reino. Vida bajo un rey. Jesús es Rey y Jesús es Señor. Eso es evangelizar. Las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Jesús es Rey y Jesús es Señor. Vivimos bajo el mandato de un Rey. Vivimos bajo el mandato de un Señor de señores. Fíjate, lo que mató a muchos cristianos en el primer siglo era confesar que Jesús es el Señor. De hecho, era confesar que Jesús es el Salvador y Señor, o Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esa declaración se le daba al César. Para muchos el César era el Señor y Salvador. Y cuando alguien más declaraba otro nombre que es Señor y Salvador, o era cárcel o muerte. Entonces imagínate los primeros cristianos con la espada en la cabeza aquí y preguntándoles, ¿quién es el Señor? Jesús. Pues la espada se iba de paso. ¿Sí? O los colgaban en las calles y los prendían como antorchas para alumbrar la noche, o los metían a los circos para darle sed de entretenimiento mientras los comían los leones. Solamente por declarar Jesús es mi Señor y mi Salvador. Nosotros, ¿cómo tomamos esa declaración en nuestra vida? Porque el mundo nos sigue preguntando, ¿quién es el Señor? ¿El César o Jesús? Y cuidadito que digamos Jesús, porque el mundo me va a destruir. El mundo me va a acabar. No temas, dice Jesús, yo ya vencí a este mundo. No temas. También dijo Jesús, todo aquel que salve su vida, la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, la salvará. Cuando Jesús comenzó a predicar, en Marcos vemos que él dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Jesús anunció que el reino de Dios ya estaba aquí, que se arrepintieran y que creyeran en el Evangelio.
¿Cuál era el evangelio? Que el rey ya estaba aquí. No invitaba solo a ir al cielo, sino a vivir bajo su reinado desde ya. Nosotros como cristianos, hermanos, teniendo nuestro rey de reyes y señores de señores, no vamos a vivir con el rey cuando nos vayamos con él. No, 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 no. Vivimos con el rey desde ya. Desde ya vivimos con nuestro rey. Y debemos actuar como tales, viviendo bajo el mandato de nuestro rey. El evangelismo relacional comienza preguntando, y eso les dije la semana pasada, ¿quién crees que es Jesús? ¿Han hecho esa pregunta? ¿Alguien más esa semana? ¿Quién crees que es Jesús? En vez de dónde vas a pasar la eternidad o dónde vas si mueres. No, enfoquémonos en crear una cultura de discipulado, no una cultura de salvación solamente. Porque haciendo esta pregunta nos va a centrar en la conversación en la persona de Cristo y no solamente en un destino o en un lugar. Ah, ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hasta aquí. Como dice el pastor Yacho, nos preocupa que no pregunten, hermanos. Eh, Oiga, pastor, sí, hermano. que si evangelizamos por amor a Jesús o por carga, yo creo que sería bueno tomar en cuenta las dos, pero no por carga como si fuera una carga que te pone en el lomo, sino más bien la carga que es el amor por las almas que se están perdiendo, ¿no? Porque si no tienes esa carga, pues tampoco nunca vas a salir a evangelizar, aunque esté muy agradecido. Ujú. Si tú ves que almas se están perdiendo y no te mueve el amor de Cristo, pues no, por más agradecido que estés, no va a salir. De hecho, lo estaba leyendo en el libro ese que usted nos puso de Gozo por las Naciones, Ajá. algo así se Ujú. llama. Habla precisamente de eso y pone el escritor, pone un ejemplo de su abuelita, pero él estaba hablando acerca de la oración por las misiones, ¿no? Como uno de los elementos para parte del gozo de las naciones. Y él decía que su abuelita por no sé cuántos años estuvo orando por China y África, creo que algo así, porque ella sentía carga y murió orando por mucho tiempo. Entonces, él decía que tenemos que sentir carga por las naciones para que salgamos a evangelizar, si no, nunca vamos a movernos por ese lado también. Sí, claro, ese tipo de carga es muy diferente a una carga de pesar, de molestia, de que no lo quiero hacer, pero ay, lo tengo que hacer, ¿no? Amén. Esa carga que se menciona y que usted menciona es más como una urgencia, ¿no? Tengo una urgencia por orar, tengo esa preocupación, tengo esa, bueno, carga, vamos a volver a la palabra, pero no de que me está molestando, sino que me está incomodando, me está llevando a actuar, ¿sí? A hacerlo, Amén. pero por amor, no por obligación. ¿Sí? Aquí Amén. lo que determina esto es o por obligación o por amor. ¿Sí? Amén. Eh, si vemos a la palabra de Dios en Juan 15, y de hecho si tienen su Biblia por ahí, ábranla, vamos a estar viendo algunos versículos, pero en Juan 15 vemos una parábola, una historia que Jesús está contando, parábolas que contaba por todos lados. Y es muy conocida la parábola, la historia de la vid. Una vez estaba traduciendo, estaba haciendo esa predicación y me estaban traduciendo al inglés o al español, no recuerdo. Y yo cada que decía David, decían, oh, y David. Yo no, hermano, David, no, la vid. Ahí en Juan 15 encontramos algo bien clave para nuestra vida cristiana y para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Muy importante, ¿sí? Muy importante. Jesús comienza dando identidad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí. ¿Sí? Entonces, esta analogía de la vid nos lleva a entender nuestro lugar, de que no somos ni el labrador, ni somos la vid, los pámpanos, los que producimos fruto, ¿sí? Las ramitas esas que crecen de la vid, ¿sí? Entonces, dice en el versículo
Lo voy a leer así poquito rapidito. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, continúa dando identidad. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vuelvo a repetir. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta conversación de Jesús con sus discípulos trae transformación. La analogía de la vid, fácil. Él es la vid, vosotros los pámpanos, y tenemos que permanecer en Jesús, ¿sí? Necesitamos permanecer en Jesús. Ahora, en Juan 15:9 nos dice cómo permanecemos en Jesús. ¿Cómo permanecemos en Jesús, hermanos? ¿Qué dice el versículo 9? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi En mi amor. amor. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? En su amor. Busca Amor. Perdón, hermano. amor. En amor. Ajá. un amor. En amor. Y el 10 nos lo hace un poquito más difícil, Jesús. Porque el 10, ¿qué dice? Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ujú. Entonces, Obediencia. amén. Obediencia, digo la palabra. Ajá, sí. Entonces, permanecemos en Cristo por su amor, en su amor, perdón. ¿Y cómo demostramos que lo amamos? Cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Sí, hermana? Obedeciendo su palabra, Obedeciendo su palabra, pero en haciendo lo que específico manda. obedeciendo sus mandamientos. guardando los Sus mandamientos. mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? El versículo que está ahí adelantito. Los améis los unos Versículo, a los otros. el versículo 12, ¿qué dice? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ujú. Este es mi mandamiento, amén. Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ok. Sí, y luego el 7 atrásito dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí. Hermano, ¿qué es llevar fruto de Jesús? ¿Qué es llevar fruto de Jesús? Pues es el amor, ¿no? Lo que Sí. sea Jesús está permanecer en amor, en gozo, en paz, paciencia, en benignidad. Ujú. Y eso es un fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? No son frutos, es un fruto en singular. Son muchos, pero es uno. Y eso nos muestra el carácter de Jesús, lo que Carlos está diciendo. Entonces, el dar fruto es parecernos más a Jesús. Eso es madurar. Cada vez parecernos más a Jesús.
cada vez ser más como Él. Cada vez que el de afuera diga, ah, mira, ese se parece a Cristo. ¿Sí? Se parece a Jesús. Hay que llamarle cristiano. Hay que llamarle cristiano. Entonces, Jesús nos avisa, nos exhorta a permanecer en Él. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos evangelizar. Sin Él no podemos hacer discípulos. ¿Sí? Necesitamos permanecer porque el que permanece, entonces, por ende, da fruto. El que permanece, por ende, da fruto. Porque apartado de Él, nada puedes hacer. ¿Sí? Entonces, repasando, ¿cómo permanecemos? En su amor. ¿Cómo demostramos su amor? Obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero anteriormente también dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos se resume toda la ley. ¿Sí? Toda la ley. La verdadera madurez y el verdadero fruto en evangelismo no nacen del esfuerzo humano, hermanos. La verdadera madurez y el verdadero fruto en evangelismo no nacen de qué tanto te esfuerces, qué tanto yo me esfuerce, sino de permanecer en Jesús y reflejar su amor a los demás. El verdadero crecimiento se va a demostrar en qué tanto permanezco en Jesús. Porque para dar fruto, no depende de mi esfuerzo. Para dar fruto depende de cuánto permanezco en Cristo. ¿Estamos permaneciendo en Cristo o estamos tratando de solamente dar fruto? Es la pregunta. ¿Estamos permaneciendo en Cristo o estamos tratando solamente de dar fruto? Confundiendo el fruto de lo que es el fruto. De hecho, usamos mucho, ay, por sus frutos lo conocerán, hermano. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? ¿Cómo puedes permanecer en su amor de manera práctica esta semana? ¿Cómo podemos permanecer de su amor de una manera práctica esta semana? Recuerda la historia de María y Marta. La vamos a estar tomando aquí. Marta estaba sirviendo en estrés, en preocupación, en todo eso. Pero María, dice Jesús, ella escogió bien. ¿Y qué fue lo que escogió? Permanecer, sentarse, escuchar, permanecer en Cristo. Entonces, lo repito, nosotros estamos tratando solamente de dar fruto o estamos permaneciendo en Cristo. Porque entre más permanezcas, el fruto va a ser más visible. A que si estamos tratando de nosotros producir el fruto por nuestro propio esfuerzo, eso no vamos a poder. Separados de Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada podemos hacer. Y luego dice que separado de Él no podemos dar fruto. Y el que no da fruto es cortado Cortado. y es echado al fuego Eterno. y se seca y arde. Para tener, nos quedan 15 minutitos, para tener un evangelismo o un discipulado o hacer discípulos de una manera central y relacional, necesitamos 3 ingredientes para poder haber un movimiento de discípulos. Quiero que leas, no ahorita, bueno, podemos leerlos, son solamente 3 versículos. Marcos. Marcos está en el Nuevo Testamento. En la Biblia, decía un hermano. Ahí en la Biblia lo encuentra, hermano. Marcos 4, versículo 26 al 29. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿No? Dale, Charlie. Ok, buenas noches. Buenas noches. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Amén. Gracias, hermano. Aquí tenemos 3 ingredientes. Tenemos, dice, cuando el hombre echa una semilla. ¿Dónde la echa? En la tierra. Y después él no hace nada, solamente se duerme, se levanta de noche y día, o sea, pasan los tiempos y la semilla brota solita y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva la fruto la tierra y luego la espiga, después el grano y cuando el fruto ya está maduro, entonces otra vez entra la acción de este hombre que dice, mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces hay 3 ingredientes, la semilla, la tierra y la hoz. ¿Sabes qué es la hoz? Pregunto. No. La hoz, en mi rancho le decimos cazanga. Un machetito así como con forma de gancho, así, para cuando van a cortar la milpa o la caña o cositas así por el estilo. Y tiene ese ganchito para cortar y cosechar, ¿no? No sé cómo le llamen he ido a varios países, lugares diferentes y me han dicho nombres que digo, hermano, está mejor cazanga. No sé cómo la conozcas tú, pero bueno, esa es la hoz, ¿sí? Que está aquí en la Biblia. Entonces, 3 ingredientes. La semilla, la tierra y la hoz. Nosotros lo que hacemos es de que la semilla la relacionamos con el mensaje. ¿Recuerdas lo que dijo Dallas Willard? El evangelio que prediques determinará los discípulos que tengas, ¿sí? Entonces, si yo siembro una semilla de maíz, ¿qué voy a tener? Maíz. No puedo tener mangos si siembro maíz. ¿Verdad que no? No puedo, no se puede. Entonces, lo que siembro es lo que voy a cosechar. Entonces, nosotros hemos definido lo que es la semilla como el mensaje. ¿Qué mensaje estoy compartiendo? ¿Qué mensaje estoy predicando? ¿Qué mensaje estoy llevando a aquellos que necesitan escuchar? ¿Sí? El mensaje debe ser Jesús es el Mesías y Jesús es el Señor. Recuerda, Jesús es Rey y Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y regresará. ¿Sí? Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje que los discípulos estaban enfocados. Jesús estaba centrando su mensaje en el reino de Dios. Para todas las palabras es, y el reino de Dios es como, y el reino de Dios es semejante, y el reino de Dios está cerca, y el reino de Dios. Y cuando los discípulos comienzan a predicar es, y Jesús el rey, y a ese que ustedes crucificaron, ¿sí? Dios lo ha hecho rey, Dios lo ha hecho levantado y a Jesús, y era su mensaje central. Y ese debe de ser nuestro mensaje central también. A los que predicamos, que son pastores o que predicamos, cada que tenga su mensaje, ve, si no habla de Jesús, cambia tu mensaje, ¿sí? Porque tiene que hablar de Jesús, tiene que hablar de Jesús. Entonces, el primer ingrediente, que es la semilla, es el mensaje. El segundo ingrediente que encontramos aquí es la tierra, porque la semilla tiene que echarse en la tierra. Y la tierra para nosotros es una vida transformada, ¿sí? La madurez en Cristo es más importante que la metodología, lo vimos hace rato. La madurez en Cristo es más importante que la forma de cómo haces iglesia, que la forma de cómo haces otras cosas, ¿sí? El que te parezca más a Cristo importa más. Y la tercera es la hoz. Vemos que entre la tierra y la hoz, el agricultor no hace nada. Tiene que esperar a que produzca, que crezca y haga, porque el crecimiento lo da ¿quién? El Señor, decía Pablo, ¿verdad? Entonces, eso, como te dije hace ratito, nosotros no nos vamos a esforzar en que crezca la milpa. No vamos a jalar el maicito para que nazca más rápido, o la caña, o el frijol, lo que quieras. En su tiempo va a ser, en su tiempo lo va a dar. Nosotros no, no nos enfocamos en eso, sino en permanecer, ¿sí? Ya lo vimos eso. Y esa hoz son las relaciones, o esa canzanga, ese machete, son las relaciones en la cual tú cosechas, ¿sí? Que es la multiplicación, donde ocurre la multiplicación entre familiares, entre amigos y entre contactos más cercanos. Entonces, nosotros necesitamos un mensaje que cayó en mi vida, ¿sí? Un mensaje en la tierra, en una vida transformada, y necesito relacionarme con aquellos que necesiten escuchar del mensaje. Un mensaje, mi vida transformada por el mensaje,
y relaciones con aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Los discípulos se van a multiplicar donde hay un mensaje claro, donde hay vidas transformadas y relaciones intencionales. Nuestra hermana Alba dijo, yo llegué a ese lugar y me enojé porque estaban bien contentos, pero yo quería eso, ¿sí? Tenía celos, tenía envidia, no sé lo que tenía la hermana, pero no tenía eso y lo quería, ¿sí? ¿Por qué? Porque vio un mensaje claro, porque vio vidas transformadas y tuvo, me imagino, relaciones intencionales para poder estar donde está. ¿Verdad que sí? Esa es la clave para poder tener discípulos y poder a llevarle mensaje con claridad a otros. Eh, tu testimonio, hemos hablado mucho de los testimonios, pero tu testimonio es una herramienta poderosa, hermano. Tu testimonio no necesita ser espectacular, sino necesita ser auténtico. Auténtico, hermanos. Primero, ¿cómo eras antes de Cristo? ¿Qué necesidad tenías? Segundo, ¿cómo conociste a Cristo? Con el Evangelio, me imagino. Y en tercero, ¿cómo eres después de Cristo? ¿Sí? Mi necesidad, el Evangelio, Él cambió mi vida. ¿Recuerda a la mujer samaritana? ¿Cómo era? ¿Conoce a Cristo? Y luego cambia su vida. Vengan a escuchar de aquel que me dijo cómo soy. Es el Mesías. ¿Sí? Entonces, por esta mujer samaritana, muchos samaritanos creyeron por la palabra, por su palabra, ¿sí? Porque tu testimonio, hermano, nuestro testimonio es irrefutable. No es una teoría, es tu historia. Y para eso no necesitas un seminario. Para eso no necesitas irte a la mejor universidad cristiana para contar tu testimonio. Nadie lo sabe mejor que tú. Nadie. Nadie sabe de dónde te sacó Dios. Nadie. Nadie sabe cómo estabas a punto de romper todo, de tirar la toalla, de quebrar por aquí, de dejar por allá. Y cómo conociste a Dios y tu vida cambió. Nadie lo sabe mejor que tú. Y es por eso que tú puedes contar tu testimonio, que tú puedes contar tu historia. Creo que es en Apocalipsis, no recuerdo el versículo, pero en Apocalipsis dice, y está, creo que, déjalo busco, creo que dice la sangre del cordero y el poder del testimonio, ¿sí? Algo así, no recuerdo muy bien, estoy parafraseando. Pero la sangre del cordero para la redención ya está. O sea, ya fue dada. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos falta? Contar tu testimonio para llevarlos a Cristo. Entonces, para tener un evangelismo relacional, simplemente es contar con amor lo que Cristo hizo en ti, lo que Cristo ha hecho en mí. Eso va a impactar mucho más que una predicación, muchas veces, que un mensaje tan tedioso para alguien nuevo. La gente no quiere perdóname la palabra, pero la gente no quiere que le estés vomitando la Biblia ahí, todos los versículos, porque ay, hermano, y no, a veces solamente tenemos que callarnos y eso nos cuesta mucho callarnos. A veces queremos arreglar todo, ¿no? Alguien nos está contando un problema y, ay, no, es que tú deberías mejor hacer, y es que deberías mejor, y es que mira, y es que la Biblia, y aquí, y le damos un montón de versículos. No tiene nada malo que leas un versículo o dos, quizá, pero también hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a tratar de arreglar las vidas, porque nosotros no arreglamos vidas. Hay que llevarlos con aquel que la puede cambiar, no arreglar, no arreglar. La Biblia dice que Cristo hace las cosas nuevas. Las cosas viejas pasado, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no tratemos de arreglar cuando Cristo la puede cambiar por completo. ¿Sí? Y todo eso se lleva a través de una plática, a través de un cafecito, a través de unas hamburguesas, unos tacos salteados, ¿sí? Unas quesadillas, unos, no sé, ya tengo hambre, hermanos. Unos taquitos de esos de asada, ¿sí? De carnita ahí de Sonora, bien rica. De unas coyotitas con nieve.
¿Cómo puedes compartir? ¿Cómo puedes formar relaciones? Le compartí, no sé si les compartí a ustedes, pero estábamos planeando un viaje para Tayikistán, un país musulmán. Sí, hermano Luis, déjenme termino la historia y le doy la palabra. Estamos planeando un viaje a Tayikistán que no se canceló, se pospuso de fecha, que la estamos buscando todavía para una mejor fecha. Pero le decía a unos hermanos, vamos a ir a un lugar musulmán, un país musulmán, donde no puedes predicar en las calles, mucho menos así como lo hacemos aquí, que salimos y arrepiéntanse pecadores, que se van a ir al infierno y bla, bla. No, no podemos hacer. Y este hermano me dijo, entonces, ¿cómo le van a hacer? Le dije, ahí está. Para eso es que vamos para aprender cómo los latinos allá lo están haciendo. Todo eso a través de relaciones. Porque imagínate llegar a un país como esos, en los cuales no puedes hablarles de otra cosa. Y lo primero que sea, que hagas al llegar, sea decirles, pecador, te vas al infierno, necesitas a Jesús. O cárcel o mueres. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar para que tú hagas una relación tan poderosa con esa persona que cuando le hables de Jesús, pese más la relación y te acepte lo que le estás diciendo, a que vaya corriendo a denunciarte con las autoridades por lo que le estás diciendo? Tiene que haber una relación que pese, que valga, para que sea escuchado y aparte esté validado por tu testimonio. Hermano Luis, iba a comentar algo. Discúlpeme que no le di la palabra antes. Hola, buenas noches. No, no te preocupes. De hecho, en el sentido de tu historia es eh, mi duda o mi pregunta o mi comentario, ¿no? Eh, esta parte de, por ejemplo, que a veces se dice mucho que los cristianos, una vez estando en Cristo, pues deben cortar algunas relaciones, ¿no? De gente que tal vez esté ahora en otro canal, que no esté ahorita pues comprometido con la palabra, ¿no? Pero eh, ¿cómo tal vez debiéramos comportarnos si nosotros nos quedamos prácticamente en un grupo en un lugar seguro, pues? O sea, si estamos en la iglesia con gente que igual es seguidora de Jesús y que igual está comprometida, que tiene una relación con Jesús, pues es fácil, ¿no? Ser un cristiano porque con ellos no hay confrontación, no va a haber alguna situación que te pueda poner en duda o que te haga tal vez enfrentarte a otras que, por ejemplo, si y lo digo por mí, ¿no? En el mundo que me movía antes, pues hay muchas personas tal vez que necesitan escuchar la palabra de Jesús. Entonces, pero regresar a tener una relación con ellos, pues sin duda alguna que representa también muchas cuestiones, ¿no? Vienen recuerdos y ellos, pues, lo que tratan siempre es el enemigo de volver a jalarte, ¿no? Entonces, o arrastrarte al pecado. Entonces, no sé esa parte cómo la debemos manejar, porque sin duda alguna hay mucha gente que necesita escuchar a Jesús. Y cuando estamos en un grupo en el lugar seguro, pues somos los mismos, tal vez se vayan agregando algunas personas, pero no sé si sea mejor a veces salir y mostrar, o sea, no mostrar, sino ver, o sea, prácticamente, pues que ellos vean un cambio en ti, ¿no? O sea, que vean a una persona que no conocen, que antes era totalmente diferente y que tal vez eso les pueda decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? Pues, o te pregunten, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo dejaste esto? ¿Cómo no? Entonces, en ese sentido va Sí, hermano. mi pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Y es muy buena pregunta. Sí, y de hecho tengo respuestas que espero no me apedreen. Recuerden, piedras hasta afuera tiradas. No queremos piedras. Varias cosas, mi hermano. Primero, la luz, ¿dónde puede ser luz? La oscuridad, ¿En la luz o en la oscuridad? en la oscuridad. En la oscuridad, ok. ¿A dónde nos envió Jesús?
¿A la luz o a la oscuridad? A la oscuridad. Oscuridad. Somos llamados de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, pero para anunciar las virtudes de aquel, ¿sí? Si nosotros somos cristianos, tenemos como mandato ir con el que no es, ¿sí? Y eso no está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay convivio y es bueno el convivio y es bueno platicar entre nosotros, pero nos hemos quedado nada más en discipularnos entre nosotros mismos, ¿sí? Y ahí todos competimos a ver quién sabe más teología y que si los ángeles tenían alas y que tienen tantos ojos y que mira que primero aquí. Y esas son nuestras conversaciones entre cristianos, ¿sí? A veces se tornan en eso. Pero también podemos tener otras muy buenas conversaciones que son buenas y nos edifican y nos educan a crecer. Eso es muy bueno y necesario. Pero no somos llamados a quedarnos, somos llamados a ir. Alguien dijo por ahí, éramos lobos transformados en ovejas, enviados de regreso a los lobos. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermano, necesitamos tener relaciones con aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Eso es lo que acabamos de ver. Y esos son los amigos que teníamos antes, porque son los mejores que van a ver cómo eras y cómo eras ahora. Y la pregunta de ellos va a ser, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a poder demostrar que somos maduros? ¿Dentro de la iglesia o en el mundo? Porque en la iglesia todos nos creemos maduros, ¿verdad que sí? Pero lo demostramos afuera de la iglesia, con aquellos que necesitan escuchar. Ahí, cuando podemos, si vamos a un lugar donde toman, porque nos invitaron a una fiesta y están tomando, pero yo ya no tomo porque ya cambié, Dios me cambió, todo eso, lo voy a demostrar en medio de ese ambiente. Voy a demostrar mi fortaleza, voy a demostrar que en verdad he cambiado, ¿sí? Es ahí donde voy a demostrar. Entonces, para mí, y yo lo he dicho varias veces que alguien que me ha escuchado. Si alguien te dice, hermano, porque a mí me han dicho muchas veces, me decían muchas veces, hermano, usted ya es cristiano, usted aléjese de los pecadores, aléjese de ese mundo, aléjese de ahí porque usted no necesita ya estar ahí, ya es diferente. Para mí esa es una declaración bien anticristiana. Esa es una declaración del diablo mismo, para mí. Porque eso no diría Jesús. ¿Qué te diría Jesús ahora que lo conoces? ¿Qué te diría Jesús? ¿A dónde te enviaría Jesús? Jesús ya te envió. Así como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Vayan en paz. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo van a ser perseguidos. En el mundo van a tener persecución. Van a morir. Pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. ¿Sí? Yo ya lo vencí. Entonces, ¿cómo fue enviado Jesús? Jesús no fue enviado a los cielos, donde todo es santidad. Jesús fue enviado al mundo perdido. ¿Sí? ¿Y él se contaminó? Pues no, ¿verdad? Pues era No. Jesús. Pero nosotros siendo nuevos, siendo una nueva criatura, pues esperemos que no caigamos. Hay que orar para no caer. Hay que orar para ser fuertes. Pero es ahí donde demostramos. Es ahí donde en verdad reflejamos si somos la iglesia de Cristo o no. Para mí. ¿Sí? Entonces, nosotros, bueno, yo pienso que nosotros necesitamos regresar con nuestra familia, porque muchas veces, hermano, lo que causamos es división. Lo que causamos es, no, yo ya soy perfecto, ustedes familia que no conocen a Cristo, ni se me arrimen, ¿eh? Son pecadores. Yo ya soy perfecto, yo ya soy cristiano, o sea, yo ya no ando en esos ambientes. No, hermano, qué mejor manera para demostrar que he cambiado, ¿sí? Ah, si le pedimos, por ejemplo, si le pedimos fe a Dios, ¿qué nos va a dar? Sí. No nos va a dar fe. Prueba. Nos va a dar pruebas para demostrar la fe que tienes. Si le pides a Dios amor, te va a dar situaciones para demostrar que de verdad tienes amor. Si le estás pidiendo a Dios que quieres crecer, que quieres ser como Él, pues te va a dar situaciones donde demuestres que en verdad eres como Él y estás creciendo como Él. Recuerda permanecer y hacer su voluntad. Su voluntad es
que vayamos y mostremos al mundo de que Cristo es el Rey de Reyes. Y eso es donde no lo conocen. Somos luz en las tinieblas. Aquí, si yo prendo una lámpara extra, de nada me sirve, pero si apago todas las luces y prendo mi lámpara, entonces me sirve, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, yo los animo a que con cuidado, a que con delicadeza y con dirección del Espíritu Santo, si Dios los envía a un lugar, vayan, porque el Espíritu Santo ya está trabajando ahí. Puede haber testimonios, todos podemos tener testimonios, pero en estos momentos estamos en un grupo de personas aquí en donde vivo, donde no conocen bueno, no son cristianos, vamos a poner así de manera, y ellos toman, ellos tienen su vida normal, no son borrachos de esos que se emborrachan, no, son de esos que toman, tienen dinero y se juntan cada semana y estamos conviviendo con ellos. No sé cómo entramos en su círculo, porque de dinero no somos, pero estamos con ellos. Y nos invitan y ellos llegan en sus carrazos y sus casotas y uno llega sin un carrito todo picado de la sal y ya, ni modo, ¿verdad? Ahí nos envió Dios. Llegamos ahí, hermano, gracias a Dios hemos formado relaciones que ahora ya estamos hablando de estudios bíblicos, ¿sí? En nuestra casa estamos por comenzar una nueva iglesia de puros amigos con un formato totalmente diferente a lo que conocemos como iglesia. Queremos sentarnos en una mesa, queremos comer, queremos hablar de Cristo y queremos dedicar un día al mes para ir a servir a la comunidad y hacer cosas con lo que podamos hacer. No vamos a tener un formato y ahora los anuncios y ahora de la iglesia. No, no, no. Este proyecto que estamos trabajando no va a ser así. Pero ¿cómo tuvo que pasar? Por haber ido, ¿sí? Con aquellos que necesitan. Yo tengo el mensaje, estoy siendo transformado y ahora necesito relacionarme con aquellos que necesiten escuchar el mensaje. Si le quito uno de esos 3 ingredientes, no hay pastel. Si le quito los huevos al pastel, no hay pastel. Si le quito la harina al pastel, no hay pastel. Si le quito el agua al pastel, no hay pastel, ¿sí? Se necesitan todos los ingredientes. Hermanos, la clase se nos acabó, ya nos extendimos un poquito, pero muchas gracias por la pregunta, mi hermano Luis. Espero que no le haya puesto en problemas, espero que le haya resuelto sus dudas. Si gusta platicar más, podemos platicar más, podemos tener una conversación más grande sobre esto. Pero hermanos, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, otro comentario que quieran hacer? Nos faltó un poquito más de la clase, le voy a mandar las notas para que lo vean, pero así rapidito, el evangelismo no termina con una decisión por Cristo. El discipulado comienza antes de la conversión, en relaciones y conversaciones que siembran fe. Cuando alguien cree en Jesús, ahí continúa el proceso de discipulado, no comienza, ¿sí? Ahí continúa el proceso de discipulado en el cual crecemos en obediencia y en madurez. Ya les escribí la tarea en el Classroom. Espero que la veamos ahí. Pero la tarea es muy fácil. Escribe tu testimonio, ¿sí? Y mándamelo por un mensaje de video, si puedes, de 2 minutos. 2 minutos, hermano. No quiero 2 minutos y 1 segundo, ni 2 minutos y 3 segundos, no. 2 minutos. Tiene que tener una estructura, ¿sí? Tiene que tener una estructura en la cual antes de Cristo cómo era, cómo conocí a Jesús y lo que cambió en mi vida. Lo escriben, quieren practicarlo con otros, con su familia, con alguien que puedan compartirlo y me lo mandan también. ¿Qué les voy a calificar? Le voy a calificar si es claro, si apunta a Cristo, si es cristocéntrico y si podría compartirlo eso en una conversación normal. No lo quiero del ChatGPT, ¿ok? Que sea de su corazón. Que sea de su corazón. Porque recuerda, tu testimonio es una semilla, no es un sermón. Tu testimonio es una semilla, no es un sermón. Amén. Bueno, hermanos, preguntas, ya para cerrar. Comentarios, oramos, despedimos. Yo nomás quiero hacer un comentario, brother. Sí, hermano, adelante. Así rapidito, que es muy importante ahora que estamos aprendiendo todo esto, que nos deshagamos de las enseñanzas del pasado, porque no sé si algunos de los hermanos aquí pues han evangelizado en la calle, pero si uno se pone a analizar de 10 años para acá, usted se encuentra ya la gente con muchos argumentos, ya no es como antes que
que usted le decía, no, mira, pues que Dios, que la tierra, no, porque sí, andaba muy ignorante en todo eso. Ahorita ya, la religión popular ya los doctrina para que se defiendan de nosotros. Entonces es muy importante que ellos, en vez de ver tanto, Biblia, vean el amor de uno, vean la comprensión. Ujú. Ahorita que lo estaba oyendo hablar, me venía cuando Jesucristo se apartó y oró por unidad por la iglesia. Y yo creo que es importante que también todo esto que estamos aprendiendo lo bajemos a la iglesia en común para que pues todos caminemos por un mismo lado, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pues que a mí no se me da el evangelismo, no es para mí evangelizar o no es para mí discipular. Y esto es para todos, pues entonces tenemos que empapar a todo el mundo de esta enseñanza, pues para que todos caminemos por un mismo lado. Así De es. hecho, así es como nosotros conocimos a Cristo por el trabajo que hicieron los apóstoles, ¿no? Ujú. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pues bueno, hermanos, vamos a terminar. No es que los hermanos ancianos, sí, nos hayan enseñado de una manera mala, con un corazón malo, sino que así fuimos enseñados. Y quizás sí funcionó años atrás, como les decía, y como decía el hermano Mario. No es que ellos fueron malos y nos engañaron. No, no. Así nos enseñaron, así fueron enseñados, así nos enseñaron. Y a veces hemos idolatrado la manera, ¿sí? Como al principio vimos del templo, como se idolatró con Pastor Yeshua. Pero a veces hemos idolatrado las formas, pensando que como así me enseñaron y así fue hace 100 años, así tiene que ser hoy todavía. Lo que sí es seguro, y dice la Biblia, que la tierra y las modas pasarán, pero su palabra Pero no. su palabra no. Su palabra no pasa. Entonces, No. ¿qué cosas tengo que cambiar diferentes para que conecten con el mundo hoy? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que pensar. ¿Qué tengo que dejar de hacer que ya no funciona, pero que ahora el Espíritu me está llevando a hacer? Eso funciona. Quizás sea un café, como te dije, quizás sea una plática debajo del árbol, quizás sea en las escaleras, quizás sea en tu mesa, donde tú abres tu mesa y tienes 10, 5 personas donde platicas. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento y te pedimos que tu palabra, tu espíritu, Señor, siga am, moviéndose en nuestros corazones. Sabemos que tú has hablado, Señor, sabemos que tu espíritu nos ha estado exhortando todo este momento, Señor, en el cual quizá nuestro cerebro está ahí como que dando vueltas y pensando y digiriendo lo que hemos visto, Señor, pero Padre, tu espíritu sella esta palabra en nuestros corazones, Padre. Yo oro por mis hermanos para que tú sigas trabajando conforme en su corazón, conforme a su necesidad, Señor. Y cualquier pregunta, cualquier duda que ellos puedan tener, Señor, la puedan hacer y que no haya malentendido, sino que haya una convicción de parte de tu espíritu, no mía, Señor, sino de tu espíritu. Y que, Padre, podamos permanecer en ti. Que lo que aprendamos, Señor Jesús, nos haga permanecer, nos haga estar, nos haga escoger lo bueno, escoger mejor. Y Padre, no hay nada mejor que tú. Nada, Señor, nada se compara contigo. Jesús, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y Salvador. Sí. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, sabiendo que te servimos al Rey vivo. No te vamos a servir cuando vengas. Te servimos desde ya, Señor, desde ya. Ayúdanos a ver eso, Padre, también. Señor, que podamos descansar esta noche, que podamos levantarnos mañana, si es tu voluntad, con unas nuevas fuerzas restauradas y listos para compartir tu palabra, Señor, con aquel que nos muestras. Tampoco vamos a ir gritándolo por todas las calles, pero con aquellos que tú nos muestres, Señor. Ayúdanos a poder ver una persona al menos esta semana, que podamos compartir nuestro testimonio, cómo era, cómo te conocí y cómo soy ahora, después de que te conocí. Padre, gracias. Gracias porque tú haces las cosas muy sencillas. Nosotros la complicamos, pero tú lo has hecho muy sencillo, Señor. Por eso dices que tomemos tu carga, tu yugo, porque es fácil y ligero. Así que, Padre, gracias por tu amor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Descansen. Les mando un abrazo.
Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Recuerda, si Bendiciones, tienen hermano. dudas, pregunta lo que sea, estamos allá a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, Bendiciones para bendiciones. todos, buenas noches. Buenas noches.